Hola a todos y bienvenidos a este análisis. Hoy nos vamos a saltar cualquier tipo de introducción larga, porque tenemos delante un tema jurídico de altísimo rendimiento. Sobre todo, si hay a la vista un examen de derecho civil o una oposición, esto es oro puro. Vamos a diseccionar la obligación de alimentos entre parientes. Es una figura fundamental, un pilar absoluto del derecho de familia que cualquier jurista debe dominar a la perfección. Así que vamos directos al grano. Imaginemos la siguiente situación. Un familiar quiebra, se queda en la ruina y literalmente no tiene para subsistir. ¿Quién asume ese coste? A ver, el Estado tiene sus mecanismos de ayuda, por supuesto, pero el Código Civil establece una red de seguridad previa, una red totalmente privada. Y es que, según el artículo 148, existe un deber jurídico clarísimo de prestar alimentos. Esto nace de un principio inquebrantable, la solidaridad familiar. Cuando alguien no puede cubrir sus necesidades más vitales, la ley mira directamente a sus parientes más cercanos antes de mirar a nadie más. Y ojo con esto, porque a veces se confunden con la patria potestad o con las cargas del matrimonio. Pero es vital entender que funciona como una obligación completamente independiente cuando el único vínculo que hay es el puro parentesco. Bueno, pues entramos en la primera sección, que trata sobre el fundamento y el concepto básico de este deber de alimentos. Vamos a meternos de lleno en de dónde sale todo esto y qué significa exactamente en la práctica diaria. Lo primero que tenemos que hacer es desmontar un mito. En el mundo jurídico, la palabra alimentos es súper engañosa. No estamos hablando solo de un plato de macarrones o de llenar la nevera. Según el artículo 142 del Código Civil, el concepto es muchísimo más amplio. Hablamos de un paquete económico integral pensado para la supervivencia y el desarrollo personal. Incluye lo indispensable para el sustento, sí, pero también para la habitación, el vestido y la asistencia médica. Y la cosa no se queda ahí. Abarca la educación e instrucción del alimentista e incluso, llegado el caso, los gastos de embarazo y parto. El punto crucial para retener aquí es que, aunque su finalidad principal es defender la vida humana, su contenido es estrictamente económico. Pasamos a la sección 2, sobre el contenido y las reglas básicas, concretamente sus características legales. Para dominar esta materia, hay que conocer la estricta anatomía legal que hace que esta obligación sea única. Y lo verdaderamente interesante es el tremendo blindaje legal que tiene este derecho. Es que es un salvavidas estrictamente personal. Para empezar, es irrenunciable. Nadie puede firmar un papel diciendo renuncio a que me alimenten. Es imprescriptible y además inembargable, siempre dentro de los límites que marca la ley de enjuiciamiento civil. Tampoco se puede compensar con otras deudas, salvo que hablemos de pensiones que ya se han devengado y no se han cobrado. Y atención, por su naturaleza vital, es intransmisible a terceros y no es heredable. En definitiva, no es un activo financiero con el que se pueda comerciar o que un acreedor pueda atacar libremente. Es un derecho unido indisolublemente a la persona que lo necesita. Llegamos a la sección 3, dedicada a los sujetos y al orden de prelación, regulado en el artículo 143 del Código Civil. La familia puede ser inmensa, pero la ley no dispara a ciegas. Nos define con exactitud matemática quién está obligado a pagar y en qué orden estricto. El artículo 143 establece una jerarquía que es inamovible. Si hay necesidad, el primer toque en la puerta es para el cónyuge. Si no hay cónyuge o si éste no puede pagar, pasamos al siguiente escalón, los descendientes de grado más próximo, es decir, los hijos. Si tampoco es posible, la ley nos hace mirar hacia arriba, a los ascendientes de grado más próximo, los padres. Y finalmente, en el último cajón de la jerarquía están los hermanos. Pero un momento, cuidado aquí. Los hermanos tienen un régimen especial. A ellos solo se les puede exigir los auxilios estrictamente necesarios para la vida y la educación, y siempre con una condición fundamental, que ese estado de necesidad no sea imputable al propio alimentista. Y esto que vamos a ver ahora ilustra de manera brillante una de las trampas más clásicas en cualquier caso práctico o examen. Imaginemos un escenario donde el deudor tiene a varias personas a su cargo pidiéndole alimentos, pero resulta que su caudal patrimonial es insuficiente para todos, el dinero no da. La regla general dice que respetemos el orden que acabamos de ver. Sin embargo, hay una excepción de oro. Si hay un hijo menor sujeto a patria potestad compitiendo, por ejemplo, con el cónyuge por esos escasos fondos, el hijo menor tiene prioridad absoluta. La protección del menor pasa como una pisonadora por encima de cualquier otro vínculo cuando hay una insolvencia parcial del obligado. Vale, saltamos a la sección 4. Cuantía y forma de pago según el artículo 146. Ahora que ya sabemos quién debe pagar, vamos a aterrizar esto en la mecánica de cómo funciona exactamente en la vida real. La verdad es que la ley es bastante pragmática sobre cómo se cumple este deber. El método más habitual y conocido es el pago de una pensión económica periódica, que siempre se va a abonar por meses anticipados. Pero existe una alternativa igualmente válida y muy curiosa. El deudor puede optar por no pagar esa suma económica y en su lugar recibir y mantener al familiar necesitado directamente en su propio domicilio. En otras palabras, se puede cumplir abriendo la cartera o abriendo la puerta de casa.
lo que elija el obligado, siempre y cuando no haya un obstáculo legal o moral grave que haga imposible la convivencia. Y aquí llegamos a la regla de oro que recoge el artículo 146. ¿Cuánto hay que pagar? La respuesta jurídica es una sola palabra: proporcionalidad. La cantidad no es una tarifa plana que se queda estática, tiene que ser un reflejo exacto, un equilibrio perfecto entre dos variables que chocan: los medios económicos del que da los alimentos y las necesidades reales del que los recibe. Es una balanza totalmente dinámica. Si el deudor de repente se hace rico o el acreedor necesita tratamientos médicos más caros, la pensión sube. Si el deudor pierde su trabajo, la pensión se reduce. Todo, absolutamente todo, depende de estas circunstancias fluctuantes. En este punto surge un detalle temporal que es pura carne de tribunal. ¿Desde cuándo se debe exactamente el dinero? Pues hay que separar dos momentos que son distintos. El derecho a exigir los alimentos nace en el instante exacto en que surge esa necesidad. Pero ojo al dato, el flujo de dinero, lo que es el abono efectivo de la pensión, solo comienza a contar desde la interposición de la demanda judicial. No se pueden ir a reclamar atrasos previos a la fecha en que se presentó la demanda ante el juez. Es una distinción temporal clave en la práctica jurídica diaria. Entramos en la sección 5, la patología de la obligación, las consecuencias del incumplimiento. Vamos a cambiar de perspectiva y hablemos de lo que ocurre cuando el deudor sencillamente se niega en rotundo a cumplir y deja a su familiar desamparado. Pues que sepamos que las represalias del ordenamiento jurídico son severísimas. Nos demuestran que la ley tiene tolerancia cero frente al abandono familiar. En el ámbito estrictamente civil se procede al embargo y a la ejecución forzosa del patrimonio del deudor, sin más. Pero la onda expansiva llega muchísimo más lejos. Puede derivar en responsabilidades penales, llegando a considerarse un delito de abandono de familia. Además, este impago es causa legal para privar al deudor de la patria potestad sobre sus hijos, es una causa 100% legítima para desheredarle y, por si fuera poco, es motivo suficiente para revocar donaciones que se le hubieran hecho en el pasado alegando ingratitud. El mensaje es cristalino: eludir este deber te destroza los derechos en casi todas las esferas legales. Nos vamos acercando al final con la sección 6, la extinción de la obligación en el artículo 152. Para cerrar el ciclo de vida de esta figura legal, toca entrar en su etapa final, la muerte definitiva de la obligación. El artículo 152 nos detalla con precisión los escenarios que cortan inmediatamente esta cuerda de salvamento. El primero, como es lógico, es la muerte, ya sea del deudor o del acreedor, recordando que es un derecho personalísimo y no se hereda. El segundo es la insuficiencia patrimonial del deudor. Si el que tiene que pagar cae en la pobreza hasta el punto de no poder sostenerse a sí mismo, la obligación se extingue, no se le puede pedir un imposible. El tercero es puro sentido común. Si el alimentista encuentra un trabajo y cesa su necesidad, se acabó el deber. Y el cuarto es fascinante desde un punto de vista ético, la mala conducta del alimentista. Si el que recibe la ayuda comete faltas graves o su propia mala conducta es la que provoca la necesidad, la ley le retira la red de seguridad de inmediato. Y aquí tenemos un último anclaje numérico que es fundamental retener. Antes habíamos comentado que el derecho a recibir alimentos es imprescriptible en sí mismo, pero cuidado con los matices. Las pensiones concretas que ya han vencido, es decir, las cuotas mensuales que no se han pagado, esas sí que prescriben. El plazo legal es un límite estricto de 5 años. Si se deja pasar todo ese tiempo sin reclamar formalmente las cuotas atrasadas, ese dinero en concreto se pierde irremediablemente por el paso del tiempo. Para terminar, todo este recorrido por el Código Civil nos deja una reflexión bastante profunda. La ley construye un sistema aparentemente perfecto y frío para garantizar la supervivencia, pero detrás de cada artículo late una tensión humana gigantesca. ¿Hasta qué punto el derecho puede forzar los vínculos de sangre? Queda abierta esta pregunta sobre el delicadísimo equilibrio entre el deber ineludible de la solidaridad familiar y el riesgo real de la ruina financiera personal. Sin duda es un mecanismo brillante, complejo y vital del derecho que merece ser estudiado a fondo. Espero que este análisis haya clarificado todos sus conceptos clave. ¡Hasta la próxima!